Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Les agradezco la disposición, el tiempo frente a esta sesión de trabajo programada. Entonces, continuamos trabajando dentro de esta gestión de la seguridad, un componente bastante interesante en el cual ustedes en la sesión anterior pudieron ver que dentro de las organizaciones se hacen esos factores de riesgo de tipo psicosocial. Y básicamente se trabaja algo que se llama los comités y principalmente el comité de acoso laboral. Ayer también tuvimos la oportunidad de analizar un poco de lo que es el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las responsabilidades que tiene este en el entorno y digamos en el seguimiento que se le debe hacer a cada una de las labores designadas o establecidas dentro de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Con el permiso de ustedes, saben que esta reunión se está grabando para posterior cargue en la plataforma Q10. Adicionalmente, manifestarles que el día viernes va a estar cargado el examen para que ustedes compartan. ¿Qué pasa? Permítanme que me
¿cierto? Prueba. Adicional, confírmeme por favor si se está evidenciando aún la presentación. Opción manito arriba. No, profe, no se ve. No se ve, profe. Permítanme que ya estoy solucionando. Permítanme que estoy restableciendo la conexión. Recuerden que yo me conecto desde dos aspectos, desde el celular y desde mi computador. En 2 minuticos me voy a trasladar del puesto donde estoy para tener mejor conectividad. Un segundo.
La imagen, la presentación. Gracias a los que me confirmaron. Compañeros que están tratando ingresar. Estos preceptos o estas situaciones o estas condiciones que los empleados, los trabajadores pueden estar presentando producto de esas situaciones que se viven a diario en el comportamiento humano, ¿cierto? Importante, nosotros debemos analizar qué consecuencias o qué justifica dentro del sitio de trabajo que las personas puedan presentar consecuencias negativas dentro del ambiente laboral. Una de las primeras que se puede evidenciar puede ser el llamado estrés, ¿cierto? Cuando las personas sienten que dentro del sitio de trabajo... Maggi, ¿tiene alguna pregunta? Qué pena, interrumpo que él tiene la mano levantada. Ay, no, profe, disculpe, se me olvidó bajar. No se preocupe. Entonces continuamos. Entonces les decía que existen varias consecuencias negativas que se pueden presentar producto de estos factores de riesgo psicosociales. Uno, el estrés laboral, digamos esa situación, esa condición en la que la persona, el individuo siente que generalmente existe una acumulación de trabajo, que no le rinde el tiempo, que no tiene un progreso, ¿cierto? También se puede presentar a través de ausentismos, depresiones, trastornos de sueño, o que comúnmente nosotros los vemos, ¿cierto? Que la persona llega de pronto de mal genio, eh, cambia su actitud, su forma de actuar, la percepción que generalmente traíamos de ella cambia. Y bueno, en Colombia empezó a hablarse de este tema 57, en la cual se analizaba que en los sitios de trabajo existían ciertas condiciones precarias o poco seguras y que se hacía necesario, miren que en el año 79 sale la ley novena en la que se empiezan a hablar ya de unas condiciones diferentes para los trabajadores dentro de el desarrollo de las tareas o de esas funciones o labores que hacían dentro de la organización. Que la evolución normativa nos ha empezado a dar luces de cómo hoy en día nosotros debemos empezar a analizar estas conductas y estas condiciones. Esto que ustedes ven aquí son unos antecedentes normativos, ya los hemos hablado, la resolución 1016, la 1295, el decreto 1447, ¿sí? Para lo que se conoce hoy en día como lo que es el sistema de seguridad en el trabajo, que tiene inmerso lo que hemos mencionado, se analizan todos los factores de riesgo presentes dentro del sitio de trabajo. Permítanme un segundito, que parece que está ingresando alguien.
Entonces nosotros hoy en día, los comités de convivencia, como lo menciona ahí en la presentación, deben tener, digamos, un actuar en la cual el 80% de lo que nosotros establezcamos como actividades deben estar orientadas a la prevención. Eso implica que nosotros dentro del actuar, dentro de las tareas que nos promovemos para prevenir los riesgos, también debemos que este comité funcione. En cuanto al acoso laboral, cierto que es uno de los comités, que en este caso está asociado al comité de convivencia laboral, se debe analizar qué trabajadores pueden estar siendo afectados o viéndose afectados como estos. Siempre se habla de un aspecto preventivo. No queremos llegar digamos, a situaciones o a condiciones reflejadas en conductas. El Comité de Convivencia Laboral establece dentro de su estructuración sanciones. Yo les mencionaba que la idea es que lo principal o la principal función que éste cumpla sea la de orientar o intermediar entre las personas o los individuos que puedan estar siendo afectados, pero que también de una u otra manera se analicen si ya estas conductas definitivamente no cambian o no cesan, pues se pase a un aspecto ya más disciplinario o de un aspecto más jurídico, ¿cierto? La norma es clara eh, y todo el tiempo hay pronunciamientos de tipo legal, como les decía también hay de tema penal, en la que ya la persona entra a responder ante las autoridades qué está pasando o qué puede estar o cómo puede estar afectando la integridad de otra persona. Frente a esto, yo les decía ayer que la ley 1010 del 2006 estableció el tema de acoso laboral. Voy a cambiar un poco aquí a la otra pestaña, donde está la norma. Esperen que ya cambie. ¿Vale? Déjenme ampliar un poco. En donde el 23 de enero del año 2006 se establecieron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y los hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Es decir que con lo que hemos venido adelantando en las organizaciones para entender qué puede estar pasando desde el aspecto social, recuerden que nosotros trabajamos el bienestar físico, mental y social, se analiza que se pueden presentar situaciones que generen condiciones pues, en los trabajadores que afecten su relación social como tal. Entonces, ojo que esta ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado, ofensivo y en general todo aquello que ultraje la dignidad humana. De esta ley, yo les decía que nosotros debemos tener presente cuáles son esas modalidades o esas condiciones o esas causales que se pueden tipificar como una conducta de acoso laboral. Por ejemplo, se puede precisar que existe acoso laboral o se puede dar por uno, maltrato laboral. Ya ustedes saben que eso implica que exista un acto de violencia en que se afecte de forma física la integridad moral o los derechos de la persona. Existe la persecución laboral, en la cual nosotros vemos que algunas veces los empleadores o otros compañeros inducen a que la persona renuncie del sitio, se descalifica, se le juzga su trabajo y la persona finalmente cede ante estas presiones y se desmotiva laboralmente, ¿cierto? Puede haber la discriminación laboral,
Y esta discriminación está asociada básicamente a un trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar, nacionalidad, credo y demás condiciones que de pronto no coexistan o que no se puedan analizar con otros aspectos. Hoy en día nosotros en las empresas, en las organizaciones debemos tener presente que decir si se está presentando el acoso laboral. Y el comité de convivencia nos ayuda a que nos apoyen y que se pueda hacer seguimiento hacia en realidad esto se pueda eh, tipificar desde este punto. El entorpecimiento laboral usualmente son acciones que tienden a dañar el trabajo de las otras personas, retrasarla, generar perjurios, se le oculta, se le generan situaciones que eviten que la persona de pronto desempeñe su función de la mejor manera. Inequidad laboral, y aquí vemos que muchas veces se le asignan funciones que quizás no tienen nada que ver con la formación, con la educación o con la experiencia. Y la persona de alguna otra manera siente que hay injusticia en la parte laboral. O muchas veces pasa que se empieza a analizar de que a un individuo o a otro se le asignan más responsabilidades o menos responsabilidades cuando cumplen una misma función. Y finalmente, pues toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, en este caso una desprotección laboral. Aquí implica mucho el tema de los requisitos mínimos de protección y seguridad del trabajador, es decir, esos aspectos de seguridad y salud del trabajo que ya ustedes conocen bien claro que se puedan presentar. Hay una serie de conductas que establece el artículo 3 en la ley. Ustedes pueden ya en detalle revisar para analizar en detalle frente al acoso laboral. El comité debe funcionar y debe servir para revisar lo que establece la norma frente a lo que está pasando en el sitio de trabajo. Hasta el momento, dudas o preguntas. Si no hay, por favor, opción manito arriba para manifestar que todo hasta el momento va claro. Gracias por la confirmación. Como empleadores o como trabajadores se debe establecer o dentro del reglamento se debe eh, promover lo que establece la ley 1010. Y nosotros debemos poder denunciar tranquilamente, o en este caso, frente a los comités que se han conformado, establecer el método para que esto se dé. ¿Cómo se da la escala? Bueno, mire aquí, si ustedes ven el artículo 10 de la ley, nos dice cómo es el tratamiento sancionatorio, es decir, las sanciones o las medidas que se deben tomar cuando se identifica el acoso laboral, ¿cierto? Hay una falta disciplinaria que va pues a un código, en este caso, si es servidor público, si ya es un trabajo de una empresa privada, pues hay unos términos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, pero puede oscilar, ¿cierto?, la sanción o la multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Claramente, pues se debe establecer el grado del impacto de aportar. Que se debe demostrar y debe ser una conducta que generalmente se repite con la persona o sobre la persona. Entonces, esas conductas pueden afectar, ya lo decíamos, a la mente o la parte social del individuo, digamos una desmotivación laboral o en el peor de los casos la renuncia de las personas. ¿Qué características hay? Hombre, bueno, dentro de esto no hay sucesos puntuales, ¿cierto? Pueden darse diversas situaciones o diversas conductas, pero la característica del acoso está en que sea frecuente, que exista una víctima frecuente, que no sea producto de una provocación y que no exista un trastorno de personalidad, porque ese aspecto también se debe analizar, que de pronto el individuo que está generando estas afectaciones quizás tenga problemas psicológicos, ¿ok? Entonces también hay que tener presente que dentro de esas actividades de medicina preventiva que nosotros hacemos o esa batería psicosocial que se aplica a los individuos también se analicen, digamos, a nivel general cómo la persona, digamos, es su conducta y cómo, digamos, mentalmente está preparada para afrontar de pronto esas relaciones sociales que se dan en los sitios de trabajo. El acoso laboral, pues se identifica el sujeto agresor, son los actores que están interviniendo, la persona que es agredida y las acciones recurrentes, es decir, cada cuánto se repite y bajo qué conducta se está presentando. Nosotros también dentro de estos aspectos debemos analizar quiénes son los que pueden sufrir el acoso laboral, ¿cierto? Como les decía, no solamente se da desde la parte superior hacia la parte inferior dentro de la jerarquía de la organización, sino también se puede dar entre trabajadores del mismo nivel. Puede sufrir acoso, ¿cierto? Y podemos ser sujetos de recibir acoso laboral. Ya les decía que la ley estableció las modalidades que yo se las presenté allá, pues acá la ven un poco más gráfica, más explicada. El tema del maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, ¿sí? La inequidad laboral, la desprotección laboral. Todas son esas condiciones. Y hay un agravante que se puede presentar. Margie, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. ¿Me repite cuáles son los tres componentes del acoso laboral? Bueno, dentro del acoso laboral hay tres características que son, primero, hay un agresor, ¿cierto? Que se debe identificar. Segundo, debe estar identificado quién es el agredido y se debe analizar las acciones recurrentes. ¿Cuáles son las acciones recurrentes? Este tipo de características que estamos mencionando acá que la ley ha establecido, o que se dé un maltrato, o que se dé una persecución, que se dé también la discriminación, el entorpecimiento, ¿vale? Alguna de esas conductas que usted ya vea es recurrente, realiza el agresor para con la persona agredida. ¿Listo?
profe, gracias. Con gusto. Entonces es importante nosotros, uno, dentro de las organizaciones, poder identificar esas modalidades que ya hoy la norma o la ley ha establecido se consideran un acoso laboral. Pero también existe otro componente, que es el acoso sexual, ¿cierto? También se puede presentar en los sitios de trabajo. Puede dar el acoso sexual laboral físico, verbal, el no verbal, y hay otros tipos de acoso, ¿cierto? ¿Cómo se puede presentar o cómo se puede identificar? Pues por lo menos de este tipo: provocaciones, humillaciones, ofensas, presiones, amenazas, aislamiento, objetivos imposibles, ¿cierto? Que de alguna otra manera usted condicione a la persona y frente a esto la persona no pueda actuar, quizás porque de pronto dentro de las condiciones sociales muchas veces la necesidad, como dice uno popularmente, a veces hace que las personas callen, no hablen, no manifiesten, pero que al final eh, las actitudes o las acciones se van reflejando. Entonces es importante nosotros que este tipo de situaciones sean bien identificadas y que nosotros desde el área de seguridad y el trabajo con estos comités sirvamos de apoyo para poder realizar acciones que nos ayuden a esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Puede, digamos, de forma anónima empezar a trabajar los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué constituye y qué no constituye un acoso laboral? Por ejemplo, ¿qué lo constituye? Un acto de agresión física, independientemente de la consecuencia, una expresión injuriosa o ultrajante sobre la persona, una palabra soez, un comentario hostil, humillaciones o descalificación. Pero ojo, insisto que estas acciones deben ser recurrentes, deben poder demostrarse y debe poder identificarse quién está realizando la agresión y quién es el agredido, ¿cierto? Se imparte una decisión o una responsabilidad sobre el debido trabajo, es decir, que se me imparta a mí una orden que está dentro de las funciones que yo debo desempeñar. De pronto, hay muchas veces que dentro de los sitios de trabajo hay personas que son, o digamos que a veces uno dice, generan confianza y posiblemente las formas de expresión o que se juegan o que dan ciertos alcances, las personas puedan considerarlas de forma irrespetuosa y se pueda considerar un acoso laboral, ¿cierto? De pronto en la cultura de la costa puede pasar más que en el resto del país, que de pronto tengamos una forma de tratarnos un poco más informal, pero que pueda llevar de pronto a que la persona interprete esa última expresión. Claro. Ok, voy a ampliar un poco más para que de pronto puedan ver un poco más lo que les trato de decir. Aquí les estoy señalando una de las situaciones, ¿cierto?, que es acoso laboral. Por ejemplo, hay un lenguaje que nosotros utilizamos de pronto de forma informal, de pronto por la confianza que tenemos entre las personas, de pronto por la cultura que manejamos en la región, que a pesar de que hay un trato, ¿cierto?, no es una expresión de acoso. Por ejemplo, si yo, eh, bueno, no sé si ustedes lo han visto, por ejemplo, en la costa, hay muchas veces que las personas se dan palmadas, ¿cierto?, allá en la parte trasera, ¿cierto? O se dicen expresiones vulgares, o se lanzan unos piropos que a veces son, o unas expresiones no tan románticas, pero
que son expresiones, por ejemplo, para indicar una característica de belleza o para una característica física que a veces lo tomamos como a toma de burla, ¿cierto? O expresiones que por la región, por la costa, decimos malas palabras o palabras que de pronto se pueden tomar mal, pero no son una conducta que se puedan considerar un acoso. Por el chat me están escribiendo que hay personas que están ingresando, pero yo no veo. Permítanme un segundito porque les voy a tomar una foto para que vean. Entonces ahí les acabo de compartir, qué pena que me tome un espacio por el comentario pues que la compañera amablemente Alexandra nos manifiesta, pero si se dan cuenta en el grupo no tengo solicitudes para ingreso. Entonces no sé qué estará pasando de pronto la conexión que tengan las personas. No les haya permitido ingresar, pero como se pueden dar cuenta en la imagen que les acabo de mostrar, no me están apareciendo solicitudes de conexiones. Y estoy pendiente porque yo estoy tras de que estoy con el celular, estoy con el computador para poder darles ingreso a todos. Y pues, casualmente estoy con la misma cuenta, con mi cuenta personal, ya que la descensa no sé qué pasó y se cayó la conectividad. Entonces, retomando, es importante que nosotros dentro de los comités, cuando estemos promoviendo este tipo de situaciones, se analice a grandes rasgos y se quede clarificado lo que se pueda considerar acoso laboral y que no, ¿cierto? Entonces, ojo, porque es importante de que ese tipo de situaciones queden claras, ¿cierto? Aquí hay varias condiciones que ustedes dentro de esta presentación, pues yo se las voy a subir también. Creo que esta no se las pasé, pero eso está establecido dentro de la norma. Digamos que ya estas son más específicas. Hombre, hay situaciones en que ya la organización, por su limitante, por, digamos, la estructuración que tiene la empresa, de alguna otra manera ya no puede intervenir y por ende ya requiere que entren otros actores a ser parte de este proceso. Entonces, importante es que ya la autoridad competente sea quien valore si en la conducta, el acoso o la situación en realidad ya pueda ser considerada un aspecto ya tipo jurídico judicial, un hostigamiento, por ejemplo. O si alguien tan amablemente por el chat lo voy a compartir para que se los envíe.
Ahí a los compañeros les volví a mandar el enlace para que se vuelvan a agregar. Permítanme un segundito. De igual manera, ustedes saben que esto se está grabando y pues, pueden repetir la sesión. Yo trataré de ahorita que finalicemos subirla de forma inmediata o por lo tarde hoy en las horas de la noche. Vamos a dar, espero me regalen mientras los compañeros tratan de ingresar. Yo insisto, debe ser las conexiones, puesto que de pronto si están en una zona alejada, quizás la aplicación no les permita el ingreso. Entonces, para poner en contexto a todos, hoy nuevamente analizamos lo que son los factores de riesgo psicosociales, cómo se nos presentan en las organizaciones y principalmente aterrizamos esto en la conformación de los comités. Basándonos en eso, como una metodología de apoyo que ayuda al sistema a poder analizar las conductas que nos pueden llevar a situaciones o eventos no deseados, ¿cierto? Principalmente nos centramos en que el COPAS nos orienta o nos ayuda con toda esa planificación de lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Frente a todas las actividades que se deben adelantar y que se deben hacer seguimientos para que este ayer logren en donde la persecución laboral, tercera, discriminación laboral, cuarto, entorpecimiento laboral, quinto, inequidad laboral y seis, desprotección laboral. Todas estas son consideradas unas conductas que debemos analizar dentro de nuestro grupo de trabajo si se están presentando o no. Y finalmente también dentro del comité de convivencia laboral nosotros también podemos identificar otra teoría de conductas como por ejemplo el acoso sexual, ¿cierto? En la cual se empieza a vulnerar desde el aspecto sexual las condiciones laborales, ¿cierto? O que se empiecen a analizar aspectos verbales, no verbales, que puedan considerarse de ese aspecto. ¿Cómo identificar si esto se está presentando hoy en día en nuestra empresa, en nuestra organización? Uno, si existe lo siguiente, falta de reconocimiento, hay bloqueos, hay tareas imposibles,
se presenten ya provocaciones, ofensas, ciertas presiones o amenazas. Todo este tipo de situaciones o conductas son las que nos permiten a nosotros determinar si hoy en día en la organización se me está presentando el acoso laboral. Como les decía también anteriormente de que el reto se conectara, existe la ley 1016, ¿cierto? Y yo se las mostré. Aquí nuevamente la voy a cambiar, en la cual nosotros debemos basarnos frente a lo que se establece son las consideraciones mencionaba también un caso particular que lenguajes, ¿cierto? O formas de expresión que de pronto por la cultura, por la confianza que se da, muchas veces se puede considerar o la persona puede considerar que se le está faltando el respeto, que le está hay agresión, pero quizás por la misma forma en cómo se presenta se descarta que pueda ser un acoso laboral, ¿cierto? Entonces hay múltiples conductas que aquí yo les decía que se las voy a compartir. Creo que esta presentación creo que no se las he subido, pero se las voy a subir, en las que ustedes pueden en detalle analizar más condiciones o más situaciones que son y que no son acoso laboral, ¿cierto? Pero que finalmente lo que nosotros debemos entender hoy en día es que estos comités que se establecen dentro de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo le aportan, le apuntan a que las personas identifiquen que hay ciertas conductas que no se pueden permitir dentro de lo laboral, porque esas conductas afectan al individuo, afectan al trabajador, afectan la normal operación de las entidades económicas y que por gente de trabajo, de cómo interactúan las personas y que finalmente eso me puede llevar a eventos no deseados como accidentes o a la presentación de agresiones o otro tipo de situaciones que puedan agravar un poco más las conductas o las relaciones sociales o posiblemente enfermedades, por ejemplo, personas que a nivel social pues le generen un trastorno en sus relaciones personales, ¿sí? Que se sientan juzgados, humillados todo el tiempo. Entonces son conductas que nosotros debemos empezar a trabajar. Pertinentes para que esto funcione. Y finalmente no tener, digamos, ese temor de que yo socialmente voy a ser juzgado, sino que al contrario, la ley
se debe seguir, digamos, esas políticas, esos procedimientos que nosotros hablamos establecidos. Entonces, hay personas que aplican la ley sí o no, sí, digamos que para todas las trabajadoras que son contratos fijos, trabajadores a término indefinido, trabajadores de confianza, los trabajadores de contrato laboral u obra, se les aplica la ley 100, es decir, están obligados a cumplir lo que la norma establece. En el caso de los contratistas ya es un tema diferente porque digamos que ya entra en la parte jurídica o judicial si se están presentando este tipo de conducta. Recuerden pues que son actividades recurrentes y por lo general los contratistas o las personas de prestación de servicios cumplen una función y digamos son agentes externos a la empresa o a la organización. Por otro lado, ¿qué hay que hacer cuando nosotros somos víctimas? Pues básicamente lo primero es manifestar o informar al comité de las situaciones que se están presentando. La empresa ya debe de tener definida una ruta específica que ya debió haber socializado. Recuerden que estos comités se conforman con los trabajadores, se socializa la función, la responsabilidad que tienen y que por ende nosotros debemos conocer y que todos los trabajadores de la empresa lo deben conocer y deben saber cómo deben actuar si están identificando ciertas conductas que se puedan considerar acoso laboral, ¿cierto? Entonces, naturalmente nosotros debemos, como digo, tener el valor para poder denunciar esas conductas y que finalmente están afectando mi conducta. Normalmente pues se establecen formatos que me ayudan a relacionar los hechos, a determinar quién es el agresor, quién es el agredido, qué tipo de conducta es la que se está analizando. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se establece una ruta en las empresas para darle trámite a los presuntos situaciones que se puedan considerar acoso laboral. Aquí hay unos 9 pasos que ustedes pueden revisar, ¿cierto? En los cuales se debe diligenciar un formato, recibir la queja, el grupo debe verificar el contenido, citar a las personas o a las partes, establecer las evidencias como tal, citar, estudiar y emitir un concepto para finalmente determinar si eso o esa conducta obedece a un aspecto de tipo de acoso laboral, ¿cierto? Entonces es importante que esto también dentro de los informes que se emiten a la ARL también se puedan considerar dentro de los informes que le presentamos a este ente que nos apoya, que nos ayuda y que también nos pueden brindar un acompañamiento técnico para solventar y que estas situaciones no se sigan presentando. Por ejemplo, pueden suministrar apoyo psicológico, nos pueden ayudar en el detalle o en la realización de la batería psicosocial, nos pueden ayudar en actividades de promoción o de prevención de este tipo de conductas, ¿cierto? Y para aquellas situaciones que ya definitivamente la empresa no pueda, pues está la ruta penal, la ruta jurídica, que ustedes también, pues ya generalmente con la Fiscalía, con la Unidad de Reacción Inmediata, con el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Finalmente, pues cada empresa establece su comité de convivencia laboral, establece su comité de seguridad y salud en el trabajo, el COPAS, y en base a eso empiezan a trabajar muchas actividades manifestándole a los trabajadores que debemos tener. Ellos tienen autonomía al interior de la organización, pero finalmente siempre apoyados en lo que la norma y la ley nos establece. Importante, pues que la salud mental o la convivencia laboral es un aspecto que nos ayuda a que las personas se sientan de pronto en su aspecto cotidiano o en sus relaciones interpersonales de buena forma física y mental, que se genere confianza, que haya un buen apoyo familiar y social, ayuda también al aspecto económico y que también ayudan a de pronto darnos luces o entendimientos de cómo resolver problemas tanto personales como sociales como de aspecto laboral. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros estos comités nos ayuden a fortalecer el equipo de trabajo, que nos ayuden a fortalecer esas relaciones interpersonales y que finalmente nos aporten a que la empresa, ¿cierto?,
tenga una interacción y que le ayude a la eficiencia, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que se busca es identificar el problema y solucionar, ¿vale? Preguntas, dudas, quejas o reclamos hasta aquí. No, profe. Opción manito arriba si todo está claro. Gracias por la confirmación. Entonces, básicamente, como ya para finalizar, ¿qué debemos tener en cuenta? Es que nosotros, los conflictos que se generan dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, pueden llevar a situaciones de conflicto o a situaciones mayores que pueden afectar la estabilidad laboral, ¿cierto?, de las personas y que finalmente se puedan ver reflejados en situaciones no deseadas, agresiones y demás condiciones. Importante que ustedes dentro de esas actividades de prevención ayuden a que la gente sienta más confianza, se genere un trabajo más optimista, actividades que nos ayuden a despejar la mente, a realizar o generar mayores destrezas, a que se valore el trabajo que las personas realizan, a que sientan que la organización se preocupa por ellas y por su bienestar. Y finalmente, pues le dejo esta reflexión o esta frase que dice que el poder de la actitud es lo que te llevará a resolver todo aquello que genera obstáculos, tanto internos como externos, y que se te puedan presentar en tu diario vivir, ¿ok? Entonces, la actitud lo es todo, la actitud nos lleva a mejores cosas, la actitud nos lleva a buscar soluciones y, por ende, nosotros dentro de estas consideraciones de seguridad y del sistema, nosotros debemos promover que las personas tengan ese bienestar físico, social y mental. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces les deseo una feliz tarde. Ya recuerden pues los compromisos. El compañero Juan tiene una pregunta. Bueno, creo que la compañera Alexandra tiene una pregunta por el chat. Dice, ¿esto varía solo para jefes u otros empleados que generen el conflicto? ¿Cómo así? Recuerden que los comités trabajan de forma equilibrada en las organizaciones, es decir, esto aplica para todos los trabajadores y superiores, es decir, la organización establece el comité precisamente para aportar, indistintamente de quién sea el que está generando el acoso, debe funcionar, ¿vale? Entonces es importante que también tengan claro eso. Que indistintamente del cargo de la jerarquía, trabajar por igual y resolver cualquier situación, cualquier conflicto que se me pueda estar presentando y que pueda ser una conducta de acoso laboral. ¿Alguna pregunta adicional? A las 11 personas conectadas les agradezco. Recuerden los compromisos en cuanto a tiempo y las responsabilidades que tienen frente a el desarrollo de esta guía. Feliz tarde a todos. Ya recuerden que yo esta presentación la cargaré en su plataforma.